Bueno, y ya vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar en temas de educación. Porque terminé estudiando dos carreras, si les cuento que me sentí agronomía porque digo que mi sueño es estudiar derecho, ¿cierto? Entonces está muy raro, muy confuso. Realmente yo creo que muchas veces desde la escuela pues uno tiene como una idea. Yo tuve la idea de ser administradora de empresas como hasta octavo noveno del colegio, pero convencidísima. También dentro de mis locuras y esa mal llamada estabilidad, pues pensando en no a los 20, después de 20 años de servicio pensionarse, con un buen sueldo, por el uniforme creo que en su parte pensé en meterme a la marina. Pero las cosas no se dieron, simplemente las cosas no se fueron acomodando. Eh, Tengo que contarles pues que quería estudiar derecho, pero como al uno ser de la finca, yo no sé por qué a uno le cierran las puertas, porque uno mismo se cierra las puertas, porque las personas que lo rodean a uno tienen ese concepto y le cierran una como el espectro de las cosas que uno puede lograr, como que se le cierran las puertas y los caminos de los sueños, como si uno sintiera que tiene que estudiar lo que todos estudian. Y en algún punto cuando yo realizaba mis prácticas de lo que estaba estudiando en el SENA, donde hacía las prácticas, le dije, no, es que yo quiero ser de la marina. Y me dijo, ¿por qué los jóvenes del campo todos quieren dedicarse a la marina o ser agrónomos? Me hizo muy raro el comentario, ¿cierto? Siendo él propietario de una empresa, pero tenía razón, es como que nos cerramos, como que no nos imaginamos que porque no es del campo, entonces uno no puede ser abogado, no puede ser doctor, u otras. Mi sueño de ser abogada siguió creciendo esa necesidad de, yo no sé, como que la familia tuviera un abogado cercano con el que pudiera hablar, con el cual poder de pronto consultar muchas de las cosas que uno, ¿cierto? De las dudas que tiene de pronto en ese momento. Pero como lo veía tan difícil, simplemente no lo hice, pero se me quedó esa idea de ser agrónomo. No sé por qué. Realmente me gusta, pero a esas alturas de mi vida no sé qué hubiera hecho como agrónomo. Gracias a Dios y a la inexperiencia, el uso de las plataformas y las compras, compré el PIN para agronomía, pero lo compré más. Eh, pero esperaba con muchas ansias los resultados, no sabía que había comprado mal el PIN. Efectivamente, compré el PIN mal y cuando llegan los resultados, pues ni siquiera aparecía en la lista de no admitidos. Lloré, me frustré, culpé tal vez a la persona que me ha dicho que se hacía de esa forma cuando no era así, pero bueno, todas esas cosas tienen que pasar, ¿cierto? Eso fue como el 16, la verdad me sentía demasiado mal. 20 de diciembre empaqué mi maleta y que me fui para Bogotá a trabajar a Bastos con una tía. No tengo que admitir, me gustaba mucho. Me iba bien, tal vez relativamente. Pero cada vez sentía más, bueno, cada vez sentía más que ese no era el rumbo, que ese no era lo que yo quería, que no era el camino que estaba buscando, que no era, pues que lo que yo quería era prepararme, que yo quería asistir a la academia, que yo quería, como les dijera, continuar ese camino académico que ya venía enfrentando desde el colegio. Y estuve 6 meses en Bogotá y realmente de pronto sí logré ampliar lo que yo quería financieramente en la vida, pero no estaba haciendo lo que debía estar haciendo, que era prepararme académicamente. Me va a hacer una reflexión. Cuando uno es hijo de campesinos, pues un campesino no cotiza pensión, no piensa en un negocio futuro que lo vaya a sostener cuando esté más adulto y no se pueda mantener. Entonces uno tiene ese afán de ser el retiro de sus padres, de ser ese encargado de que cuando los papás envejezcan, pues no se tengan que preocupar por el día, sino que uno les pueda solucionar. Y muchas veces uno ve que ese camino es la academia o montar un negocio, pero como yo de negocios en ese momento no sabía, pues continué la academia. Se me presentó la oportunidad de administrar un negocio a Manizales de bicicletas y me gustaba mucho, yo me sentía muy feliz. Pero luego seguí, esa persona de ese negocio me siguió insistiendo que me metiera a estudiar, que me preparara académicamente y entré a estudiar administración financiera, alcancé a hacer un semestre. Me gustaba mucho, pero sentía que no tenía ese foco social que a mí me llamaba la atención y que desde mi hogar me habían inculcado, desde mi casa me han inculcado, que es el servicio a la comunidad. Tal vez no lo supe de pronto llevar. Conocí personas maravillosas, conocí docentes que me indicaron, incluso había un docente una vez, va a contar algo muy charro que me dijo, usted está donde no es, está mal ubicada. Nunca me explicó. Y me prestó un libro que se llamaba El hombre en busca de un sentido, creo que se llama todavía. Nunca lo leí. Y he tenido la inquietud de leerlo, pero también el miedo. O sea, porque en ese momento ese docente me recomendó ese libro. Entonces empecé a estudiar administración financiera. Sucedió el tema de la depresión, que eso es tema de conversación y contenido para otro video. Uh,
Y la verdad me sentí muy frustrada porque yo por fin había iniciado la academia, que era lo que tanto quería. Pero bueno, regresé a Manzanares, estuve otra vez casi 6 meses sin estudiar, se me presentó la oportunidad de estudiar administración pública, que era lo que había acá, y entré, casi que contra mi voluntad, porque en ese momento pues no era lo que yo quería. Yo no quería tener nada que ver con el público, no quería tener que ver, relacionarme con nadie. Pero aún así avancé. Aún sintiendo que ya había fracasado en la vida, pues retomé la academia y me empecé enamorando del cuento, pese a que en administración pública en los primeros semestres es mucha teoría, mucha historia. Yo sé que tengo que mejorar es porque uno tiene que saber de dónde viene, pero yo para la historia he sido muy mala. Empecé a conocer grandes amigos, formamos unos grupos de trabajo muy interesantes, aprendí a reconocer otros tipos de liderazgo, unos más silenciosos, otros más administrativos, pero al final liderazgos. Formé un muy buen equipo de trabajo, un PGC, con personas que me retaban, me hacían cuestionarme, me hacían ponerme incómoda para mejorar, me hacían salir de la zona de confort, me hacían entender cada vez más el funcionamiento del sector público para no quedarme por fuera de las conversaciones en el descanso. Y seguí avanzando, segundo semestre, tercer semestre, pero el grupo se fue limitando cada vez más personas desfallecían en el camino, pero yo ya no tenía la oportunidad de salirme, ya había sido elegida concejal y ya sentía la responsabilidad de formarme, pues para la responsabilidad que me había sido otorgada. Posteriormente entro y se me ofrece la oportunidad en la FNAD para estudiar una segunda carrera y yo me presenté a ciencias políticas. Pero digamos que muchas veces yo iba a las comunidades y les contaba de lo que aprendía en las app y mucha gente no me entendía, no sabía de qué les estaba hablando yo, no sabía de qué les hablaba yo, siendo que eran temas del, sabiendo yo pues que eran temas del sector público y que todos debíamos conocer, pero entendí pues que ese era precisamente el problema, las palabras técnicas que tratamos de usar como para sonar interesante, ¿cierto? Entonces hice la solicitud de cambio a comunicación social, porque siempre me han gustado un poco las cámaras, aunque he sido indisciplinada con el asunto. Eh, que les contara. Pues sí, pasé a comunicación social, estaba en tercer semestre de administración pública y todo el mundo le sonaba súper loco que yo fuera a estudiar una segunda carrera, ¿cierto? Siendo concejal. Empecé a estudiar, empecé a aprender maneras de comunicarme, a pulir de pronto habilidades que ya tenía, pero que las podía tecnificar. Y pues hasta el día de hoy sigo formándome como comunicadora social y como administradora pública. Entonces, mire, la administración pública para entender cómo funciona el sector público, ¿cierto? Y la comunicación social, definitiva, para contarle a la gente qué es lo que se hace, qué es lo que se logra, qué es lo que se gestiona, eh, cómo lo manejamos. Y créanme que me he sentido muy complacida en estas dos carreras, aunque ahora tengo una idea loca y es ese sueño frustrado que tengo de ser abogada, pero no frustrado, no estancado, ¿no? Tal vez está en stand-by esperando que yo lo retome. Y he venido contemplando la posibilidad de iniciar el año que entra derecho. Empezar una tercera carrera, loco, ¿no? Pero yo siento que uno sí se puede organizar y que todos tenemos las mismas 24 horas. Y si hay personas que trabajan, estudian y tienen hijos, pues yo voy a hacer de cuenta que esa carrera de derecho es mi hijo, porque es mi sueño, es algo que yo quiero lograr. Y mis aspiraciones académicas, yo creo que alcanzar el cargo o el grado más alto de educación, que sería ser doctora. ¿Y sobre qué rama me gustaría especializarme? Sobre el tema de la educación. Yo creo que Manzanares, Caldas y Colombia tienen unas semillas muy importantes que uno, como buena rectora, como buena docente, como buena catedrática, podría uno inculcar. A mí me ha gustado el tema de la investigación, de la formulación de proyectos. Entonces, en temas académicos, seguir avanzando. Yo soy una enamorada de aprender. Yo quisiera todos los días aprender cosas diferentes. Yo quisiera todos los días que me enseñaran algo diferente, entender un tema diferente. Aunque yo tenía un amigo que me decía que entre uno más entiende las cosas, más vacío empieza a sentirse. Yo no creo. Si bien hay cosas que lo frustran a uno entenderlas, pues porque uno tiene muchas expectativas sobre las cosas y las personas, es el manejo que uno le da a la educación. Y claro que no quiero formarme para llenar bibliotecas de libros, que sí. ¿Se imaginan en un futuro esta pared que tengo blanca llena de libros? Lo que quiero es poder formarme para formar, formarme como formadora para seguir formando los futuros formadores. Reiterativo, pero ese es el mensaje, formar formadores. Y sí, yo creo que la docencia me llama mucho la atención, pero una docencia consciente, una docencia que me permita a mí enfocarme en las habilidades, en las potencias que tienen los niños y los jóvenes, también los adultos. Me gusta leer, leo mucho temas de política y también de temas de mentalidad. Creo que es en lo que me he enfocado,
Como les decía, yo creo que esa falencia mía es el tema de la historia. ¿Qué más puedo contarles en temas de educación? Yo no sé qué más les gustaría que les amplíe. Sí he tenido ciertas dificultades en la administración pública, pues porque muchas de las clases importantes que hemos tenido, nosotros estudiamos presencial y semipresencial, o sea, una parte virtual y una parte presencial, pero en la política, en la campaña, pues todo ese tema se juntaba y no se me permitía. Eh, no me daba la oportunidad de asistir, entonces soy un poquito atrasada, pero nunca, de pronto sí me he sentido frustrada por no poder graduarme con algunos de mis compañeros, pero también prefiero que el proceso sea lento, pero que sea de calidad. Y yo creo que la vida me ha demostrado que Dios me pone donde me tenga que poner y me tengo que graduar unos mesecitos después de mis compañeros, no importa. Yo creo que sería una primera parte del tema de la educación, ya sería ir profundizando en algunos asuntos. Y yo sé que someramente hemos ido tocando el tema de la depresión, pero es que es un capítulo muy importante y quiero hacerlo con toda la tranquilidad y no, es que necesito contarles ya porque ya pasé por ahí, porque me salté esa parte, no. Quiero contarles como lo he hecho siempre de manera orgánica. Miren, esos son videos que tal vez sin editar, pero es como me ven, a veces un poquito perdida de qué les voy a decir, a veces pensativa por las cosas que digo, a veces recordando con un poquito de pasión, pero bueno, esa es la idea de este proyecto.